Hola, muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Mil gracias a todos los que hasta ahora han expuesto realmente muy valiosos todos sus aportes. Bueno, ¿cómo liberarnos de creencias limitantes? Primero que todo, desde mi punto de vista, las creencias son un sistema de pensamiento adoptado, ya sea por influencia externa, como lo pueden ser los patrones con los que estuvimos formados a nivel de nuestra familia, religión, dogmas, cultura, sociedad, etcétera. Y también podríamos hablar de algunos que están más a nuestro nivel inconsciente, que provienen de nuestro inconsciente, de memorias ancestrales que componen nuestra propia experiencia, proyección, reacción e experimentación de ellos. Diría la primer creencia, se escucha abajo, referente mm, a lo que considero, como nos hablaba de pronto ahora Eugenia, desde el punto de vista de partida de la humanidad, de cuando nos iniciamos en todo este proceso, diría que realmente la principal creencia que nos limitó o de donde dio origen a todo esto fue la separación, el creernos separados de Dios y de todo de todos nuestros hermanos, de todo lo que nos rodea. De allí partió fundamentalmente creencia, la mayor creencia limitante. A partir de allí prácticamente se generó. Perdón, me dicen que no escuchan, no escucho casi. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces diría que la separación fue como el principal aspecto que dio cabida a toda esta limitación que el ser humano nos hemos ido imponiendo en sí. De allí se dio origen al ego para que fuese partícipe en toda esta idea o en esta creencia de separación y por ende al cuerpo para poder experimentarlo. Como todos sabemos, el ego, su principal función es alejarnos de lo que verdaderamente somos. Es la separación en sí, es el no permitir que nos expresemos a través de lo que verdaderamente somos. Es como toda esta situación y todas estas facetas que nos va poniendo en sí. Mm, de allí se pueden derivar muchísimas ramificaciones. Dentro de ellas también podría decir el miedo. El miedo, el miedo en sí conlleva o encierra diferentes aspectos, diferentes ramas, como puede ser el odio, la envidia, los juicios, la culpabilidad, el creernos. Fíjate, el sonido de la computadora, bueno, creo que me están escuchando bien. ¿Se escucha bien? ¿O hay un problemita? Ah, bueno, ok, compadre. Bueno, nuevamente. Entonces considero que de ahí se dan todas estas ramificaciones. El miedo en su esencia empieza a crear y a generar todas estas limitaciones y todas estas creencias de que estamos separados, de que no hago parte de este universo, de que tengo que valerme por sí mismo, de que tengo que esforzarme, de que tengo que prácticamente vivir permanentemente en una guerra constante con todo lo que me rodea para poder ser cuando realmente no es así. Mm, Diría que liberarnos de las creencias limitantes es posible en la medida que vamos apartando nuestra focalización en el ego y la vamos centrando en una mente recta, la mente de Dios, en la conexión con la fuente, con el Espíritu Santo, como queramos llamarlo. Diría que a partir de que empezamos a alinearnos con estos aspectos de nuestro ser,
a no atribuirle tanta confianza como lo hemos hecho con los aspectos del ego, a empezar a desmontar todo este papel teatrillo prácticamente que ha formado el ego para poder darnos a reconocer de que exista una separación, de que existe la maldad, de que existen todo este tipo de situaciones de las cuales nos hace creer carentes en muchos aspectos. Entonces diría que tenemos que empezar como a soltar este aspecto del ego con todo lo que éste encierra y que son todos en sí limitantes, y empezar a alinearnos más con lo que verdaderamente somos, empezar a observar. Diría que para mí la observación es una muy buena práctica, a fluir, como nos dice María, a fluir. Es una muy buena práctica porque nos permite ver y ser conscientes desde qué punto de vista estoy observando, desde qué punto de vista estoy percibiendo, desde qué punto de vista estoy actuando, sintiendo y en todos los aspectos. Entonces nos permite identificar muy claramente estos aspectos del ego, que son los que por lo general crean toda esta confusión y este conflicto. Obviamente esa es su función. Pero cuando soltamos esta parte del ego y empezamos a alinearnos, a fluir, a liberarnos, a creer en nosotros, a creer en Dios, es que creer en Dios es creer en nosotros mismos. Somos parte de Dios, somos hijos de Dios, estamos en unicidad, no estamos en un mundo de exclusión, sino en uno de inclusión, donde todos somos uno, donde reconozco que si me limito, si hago daño de cualquier forma, aunque podemos considerar la maldad obviamente no existe, pero podríamos decir que actuamos erradamente, entonces no lo estamos haciendo tanto al exterior, todo aquello que consideramos negativo no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Empezamos a ver todas nuestras cualidades, todos nuestros potenciales, todo aquello de lo que somos capaces, porque obviamente lo somos. La única limitación que existe es nuestra mente, ego, por así llamarla. Entonces empezamos a confiar en nosotros, retomar la autoestima es fundamental. Cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida requiere de una muy sólida y fortalecida autoestima. Requiere del reconocimiento de lo que verdaderamente somos y de lo que podemos lograr en la medida en que nos alineemos con la fuente, con nuestra esencia, con lo que verdaderamente somos. Entonces diría es fundamental, es un aspecto a trabajar, no confundirla con la vanidad, no confundirla con el narcisismo, no confundirla con egolatrarnos con sentirnos superiores o especiales. No es este tipo de autoestima que se requiere. Ese es el tipo de autoestima que nos lleva a nuestro verdadero reconocimiento, al reconocimiento de todo lo que nos rodea y de que todos formamos parte de una misma unidad, y de que cuando empezamos a modificar nuestros conceptos, nuestras creencias, a dejar de lado toda la carencia, toda esta valoración que hemos otorgado a cosas tan insignificantes y que muchas veces nos producen incluso mucha insatisfacción, sufrimiento, dolor, miedo, angustia, etcétera. Entonces empezamos a alinearnos con esto que verdaderamente somos y a sacar un verdadero potencial. Este potencial conlleva obviamente en sí todas esas cualidades que tenemos. Empezamos a desarrollar y a ver cualidades que incluso ni siquiera creíamos que pudiesen estar allí, pero que realmente lo están porque provienen de nuestra esencia. Y en sí como tal nuestra esencia es perfecta, es amorosa, es bondadosa, es abundante, todo nos ha sido dado, pero sí requiere de un punto de enfoque y de atención en el cual nos conectemos nos conectemos con la fuente para poder hacer uso de todas estas. Entonces, cualquier limitación que veamos podemos ir observando, ser observadores. Esto nos conlleva a tener más conciencia desde qué punto de vista estamos pensando, obrando y sintiendo. Nos permite ir soltando todos estos patrones negativos que nos fueron
pues obviamente llegaron a nosotros de una u otra forma, lo aceptamos a través de esta vida o quizás de muchas más vidas, pero nuestra función es ir corrigiendo esta situación. En este caso diría también es muy importante el perdón de que no el perdón como normalmente estamos acostumbrados. Un curso de milagro nos habla y nos hace mucho énfasis en el perdón, pero perdonar como no como comúnmente estamos acostumbrados. Yo te perdono porque tú has hecho algo que me hizo daño y quiero perdonarte y concederte, como dijésemos, atribuirte algo porque yo me considero superior o porque tú eres más malo que yo. Obviamente no es este tipo de perdón al cual nos malacostumbraron. Es un perdón que requiere una retrospección, es un perdón que requiere de perdonarnos a nosotros mismos la percepción que hemos tenido referente a las situaciones. A veces en la vida pueden ocurrir situaciones difíciles, dolorosas. Obviamente todo depende de cómo nosotros las veamos, cómo nosotros las manejemos, cómo nosotros hagamos utilización de esto que se nos presenta para experimentarlo, para vivirlo y que traiga grandes aportes a nuestra vida, no para que sea una limitante, no para que nos condicione y no para que nos impida ser lo que verdaderamente somos. Entonces, el perdón juega un papel muy importante acá. El perdón es deshacer el error, no un pecado como tal, porque hagamos lo que hagamos, actuemos como actuemos, realmente es irrelevante para Dios. Dios no se compone de los juicios, ni de los ataques, ni de las condenaciones a las cuales nos hicieron creer que era Dios. Nos hicieron creer en un Dios castigador, en un Dios inhumano, en un Dios que se venga, castiga o juzga. Este no es el Dios que realmente está allí. Este no es el Dios que realmente nos creó. El Dios que nos creó es un Dios todo amoroso, todo bondadoso. Y como digo, todo este tipo de situaciones que creemos que muchas veces nos sentimos culpables por infinidad de situaciones, no, Dios no nos va a condenar por este tipo de situaciones porque es irrelevante para Él. Estamos sumergidos en un sueño, entonces, como tal, hemos creado esta realidad tal como la vemos, hemos creado al ego, fuimos nosotros a través de esa idea de la separación, quisimos experimentar este tipo de vivencias y de situaciones. Entonces, como tal, lo creamos, es una limitante, quizás la mayor y la más fuerte. De allí empezar a darnos cuenta y a conectar con lo que verdaderamente somos. Todo esto nos lleva a un despertar de conciencia, a un cambio de conciencia, a una nueva percepción, a la percepción de lo que verdaderamente somos. Entonces, desde allí, desde este punto de vista, el perdón es importante. Soltar la culpa, como decía ahora, la culpa no está más que en nuestra mente, no está más que en nuestras emociones, no está más que allí en nuestros sentimientos. La culpa realmente no nos conduce a nada bueno, pero sí nos limita y nos prácticamente nos hace desperdiciar la valiosa oportunidad que tenemos acá como para desarrollarnos y nos impide llegar a hacer o incluso a hacer muchísimas cosas. Todo porque creemos que somos culpables o hemos hecho algo malo, por así llamarse. Entonces es perdonar, es sanarnos, es liberarnos de todas las culpas, es escuchar nuestra voz interna, guiarnos de nuestra intuición, aquella que nos quiere dirigir y que nos va a llevar y nos va a conducir por el camino adecuado. Empezar a abrirnos de mente, comprender que estamos experimentando en un cuerpo humano, pero que no somos este cuerpo, que somos mucho más que esto, que somos seres espirituales que venimos, nuestra función en este momento es reconocernos y reconocer nuestra verdadera valía, empezar a desarrollar todo lo que verdaderamente somos. Todos, absolutamente todos podemos lograr todo aquello que nos propongamos en la vida, siempre y cuando no permitamos que nuestras limitaciones, que no están más que en nuestra mente, sean las que gobiernan nuestra vida. Abrirnos realmente de corazón a comprender que estamos en una experimentación. No permitir que los juicios, tanto de parte nuestra como de los demás, nos afecten, porque
Nadie puede decirte lo que realmente eres, ni saber hasta dónde tú puedes llegar si tú mismo no lo experimentas. Nadie puede imponerte esa situación, o si lo hacen, no es tanto porque así lo quieran, sino porque nosotros mismos lo permitimos cuando aceptamos este tipo de cosas. Algo muy importante también referente a liberarnos de todas las creencias limitantes es que tenemos que reconocer que somos una especie de co-creadores dentro de este universo, que cuando creemos en algo, aunque no sea verdad, aunque no sea cierto, aunque estemos cerrados, si lo creemos real, lo hacemos real para nosotros. Estamos permanentemente proyectando hacia afuera infinidad de cosas, las cuales se van a hacer reales si tenemos esta creencia, las cuales igual también podemos modificar si creemos que sí lo podemos. Entonces es sentir que somos co-creadores dentro de este universo y empezar a actuar en coherencia con esto. Actuar en coherencia con aquello que me dé paz, felicidad, armonía, me haga sentir bien y me permita experimentarme a mí mismo cada día. Soltar los miedos es fundamental. Los miedos nos paralizan, los miedos nos limitan, los miedos nos atacan, los miedos nos juzgan, nos condenan, nos hacen creer todo lo que realmente no somos. Pero el miedo no es más que una creación nuestra. Nosotros lo hemos creado, nosotros mismos tenemos el poder de modificarlo. El miedo no es real, el miedo no existe. El miedo es una de las tantas creencias que tenemos de que existe, entonces como tal lo vamos a hacer real para nosotros. Pero cuando comprendemos esto, podemos modificarlo. Yo lo hice desde un punto de vista experimental, a través de una situación muy negativa que pasé, en la cual se me decretó un trastorno mental y a partir de allí logré vencer mis propios miedos. Logré superarlo a través del reconocimiento de que este no era real, de que no existía, de que no estaba más que en mi mente y de que si yo lo había creado lo podía modificar. Entonces diría que se puede realmente modificar todo aquello que queramos. Tan solo tenemos que vencernos a nosotros mismos, a nuestros miedos, a nuestro ego. Cuando nos expandimos realmente como somos verdaderamente en nuestro interior, que somos perfectos, dejamos de lado todo esto, todos estos miedos, todos estos temores, el temor a la muerte. ¿Por qué tener miedo a la muerte si no somos este cuerpo? Si la vida no termina cuando este cuerpo acaba, realmente somos eternos, somos perfectos, somos hijos de Dios, como tal, todo proviene de allí y del reconocimiento con esto y de que todos somos uno. Entonces, cuando comprendemos estas cosas, creo que se acaban muchos limitantes de nuestra vida. Todavía quedan algunos por trabajar, pero creo que este es el proceso en el cual estamos, llamado vida, para experimentar este tipo de situaciones e ir superándolos. Y en la medida que confiemos en aquella fuerza grande que sostiene el universo y nos sostiene a todos por ende, cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en el universo, energía, como lo queramos llamar, a raíz de allí empezamos a expresar lo que verdaderamente somos y a soltar todas las limitantes que nos hemos atareado hasta ahora. Realmente ir soltándonos. La mayor limitación no está sino en nuestra propia mente. A partir de allí empezar a orar en coherencia con todo aquello que queramos lograr, porque definitivamente se puede. A todos mil y mil gracias por escucharme.